Bienvenido a World Media Podcast. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. En esta ocasión volvemos a hablar del mundo de la música en Musiccast y lo hacemos con Jaime Ojeda. Jaime Ojeda, que es un hombre, un buen amigo y un ser especial porque sabe encontrar grandes historias, de repente nos sorprende en este podcast con el origen de la música electrónica. Si pensabas que la música electrónica había nacido en algún DJ en los 90, en el año 2000, quizás estés algo desorientado. Vamos a descubrir cuál fue el origen de la música electrónica, cómo se hacía la música electrónica hace unos años, cuando empezó, y todo esto aderezado con algunas curiosidades. Y como siempre, como digo, con esas historias que nos trae Jaime Ojeda, experto en el mundo de la música y que no nos deja de sorprender en World Media. Y cambiamos un poco el registro que hemos seguido en este podcast de World Media, en Musiccast, porque vamos a hablar también de música electrónica. Tenemos apartado de música electrónica y de ello vamos a hablar con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que ya preparado para otro capítulo del podcast y hoy, bueno, pues digamos con un pequeño giro, porque si hemos estado hablando un poco de pop, de rock en los anteriores episodios, pues hoy, como tú bien dices, toca hablar un poco de música electrónica y yo de confesar que el mundo de la música no me deja de sorprender, José Luis. La verdad que el tema que tocamos hoy era desconocido para mí hasta que investigando, pues como solemos decir, ¿no? El mundo de la música yo creo que no tiene fin. Es algo realmente asombroso y además, bueno, pues deriva en tantas cosas, te hace tocar tantos puntos e investigar diferentes ramificaciones que al final se convierte en una auténtica delicia y la de descubrimientos que haces que dices, bueno, en realidad pues me encanta investigar en el mundo de la música para descubrir nuevos sonidos, para descubrir un montón de material de música que, José Luis, me hace replantearme el hecho de cuando decimos, digamos que ya no hay buena música y que mucha gente lo puede decir, ¿no? La frase es que ya no se hace buena música. Bueno, yo ahí pues lo dejo al albedrío de cada uno, a la opinión de cada uno, porque para gustos hay colores, pero lo que yo sí les respondería es que no se preocupen, que la historia musical nos ha dejado un legado tan infinito, tan enorme, tan grande, que yo les diría que hagan el ejercicio a aquellas personas que quieran escuchar hoy en día buena música, de coger la máquina del tiempo, que es la historia musical, y que gracias a Internet pues tenemos un fácil acceso a ella y descubrir maravillas como de la que vamos a hablar hoy. Sí, y sobre todo que también nos ayuda a respaldar un poco que no solo nos centramos, ¿no?, en pop, en rock, en los 80, porque a lo mejor el Sí. que está escuchando este podcast va a decir, oye, es que ya llevo 2 o 3 podcasts escuchando música donde ustedes se centran a lo mejor en grupos o artistas que a lo mejor no conozco mucho, que me alegra conocer, y otros estilos que también quizás son más conocidos, ¿no? O de los que se habla más, como puede ser el pop, el rock, como decíamos, pero también la música electrónica. Y fíjate que sobre esa reflexión que acabas de hacer, pensaba justo en estos días sobre el pensamiento que tenemos de, claro, es que ahora ya no se hace buena música, pero lo mismo pensarían en su momento los creadores de música clásica cuando vieron que la música avanzaba. Y lo mismo habrán pensado los cantantes de ópera cuando de repente vieron que la zarzuela era otro género que también se iba acercando. Y así sucesivamente. Entiendo que cada generación considera que la música que vivió puede ser la mejor, pero creo que la idea está en poder avanzar y observar todos los estilos musicales y disfrutar de ellos. Es cierto, es cierto. La verdad que yo también lo he pensado un montón de veces, ¿no? Que igual dentro de 20, 30 años, bueno, cuando se mire el momento actual de la música, pues, bueno, pues habrá quizás otra opinión, ¿no? De la que se tiene ahora de diferentes estilos musicales que son, bueno, pues quizás controvertidos y también es cierto que todo lo nuevo
al final todo lo que supone un cambio, pues los seres humanos siempre le prestamos un poco de resistencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso solo el tiempo lo dirá y pondrá, digamos, a cada uno en su sitio, Ujú. como el tiempo ha puesto al protagonista de quien vamos a hablar hoy, que, bueno, que lo coloca como pionero. Fíjate que, hablando del mundo de la música, pues son palabras mayores porque es difícil, José Luis, ser pionero en algo en el que se suele decir que ya está todo inventado, ¿no? Muchas veces, bueno, pues se suele decir de la música que ya está todo inventado, que todo suena igual, pero de cuando en cuando aparecen artistas, como es el caso de Simeon Cox, que le dan un giro a la música y que se atreven a hacer cosas totalmente diferentes y que hace realmente que la música evolucione. Porque Simeon Cox, perdón, fue el cofundador y vocalista de una banda electrónica experimental, nada menos que de los años 60. Esa banda se llama Silver Apples y bueno, la verdad que yo no conocía ni la figura de Simeon Cox ni a la banda, pero te puedo decir que esta semana he estado escuchando su obra y me parece alucinante, me parece muy, muy, muy recomendable y es algo que me ha sorprendido, la verdad que me ha dejado gratamente sorprendido por varios motivos, ¿no? El primero es que, claro, yo digamos que siempre he pensado digamos que de los primeritos que experimentaron con esto de la electrónica y casi de forma, entre comillas, de forma exclusiva, porque pocos en aquella época podían permitirse el lujo de hacer música electrónica y pocos tenían los medios. Hablo de Kraftwerk, ¿no? De los que hemos hablado en otras Ujú. ocasiones y que hemos Sí. mencionado, a los alemanes Kraftwerk, que digamos que en todos los sitios, o en casi todos los sitios, rezan como los padres, los inventores, los, los creadores de la música electrónica. Pero claro, digamos que estamos hablando sí, a nivel mundial, pero desde nuestra visión europea, ¿no? Y Kraftwerk, al ser un grupo alemán, pues digamos que tenemos esa visión de aquí, europea, de que son los, los, los padres de la música electrónica. Pero he aquí que aparece esta figura norteamericana, Simeon Cox, y nos tira todo lo que conocíamos abajo, José Luis. No, no, te iba a decir que ver que esto tiene origen casi en finales de los 60, principios de los 70. Yo, por ejemplo, también Sí, soy de los que piensa o pensaba que la música electrónica empezó a aparecer pues con la cercanía de los 80, ¿no? Pero no una década antes. claro, claro. Sí que tenemos ese antecedente, ¿no? De los Kraftwerk, Mm. que sí que comenzaron su obra a finales de los 60, en los 70, y que fueron los que evidentemente, sí, como bien dices, arrancaron esa corriente de música electropop que después retomó el Reino Unido y que la llevó digamos que a términos ya de obras de arte, ¿no? Grupos como Maniobras en la Oscuridad, Ultravox, The Human League, bueno, un montón, Yazoo, luego Depeche Mode, un montón de grupos, ¿no? Que hicieron de la música hecha por computadoras una auténtica obra de arte, pero claro, resulta que no teníamos la visión norteamericana o no conocíamos a Simeon Cox. Y Mm. es que este músico es conocido por fusionar estructuras de rock tradicionales con melodías generadas electrónicamente, pero atención, que claro, al ser los años 60 no había sintetizadores. Entonces, él los construía. Encima artesano, artesano musical. Sí, 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 sí. La verdad que increíble porque claro, estamos hablando de los 60, esos Luis, en los que, bueno, pues los ordenadores, tú imagínate, tenían el tamaño de auténticas casas, ¿no? O sea, en aquella época los ordenadores que existían, pues eran eso, habitaciones completas por problemas de refrigeración, problemas evidentemente, de construcción, porque todavía la ingeniería no había logrado minimizar los componentes y eran auténticos monstruos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que los músicos se proponen utilizar la electrónica, pues se tenían que hacer ellos los instrumentos. Y este era el caso de Simeon Cox y su grupo, el Silver Apples, que aunque la carrera del grupo duró poco, pues nada más y nada menos que son declarados por estos artistas los máximos influyentes en artistas como Beck, Beastie Boys o Portishead. Anda. Estamos hablando de la crema
de la creación musical de los últimos 20 años, ¿no? Con grupos como Beastie Boys, que cuando aparecieron en el panorama musical, pues fueron no ya una revelación, sino toda una declaración de intenciones, porque tenemos que comentar que para los que no conozcan a Beastie Boys, son un grupo norteamericano de raza blanca, y digo lo de raza blanca lo resalto porque ellos hacían música rap, hip hop, Sí. que en aquella época evidentemente era la música de la raza negra en Estados Unidos. Y claro, cuando aparecieron estos chicos blancos, además de Boston, de una ciudad católica y además de una posición social alta, pues fue toda una revolución. Fue algo que no se sospechaba y que luego se ganaron el respeto de la escena hip hop norteamericana y ellos, pues digamos que empezaron en esto porque este señor, Simeon Cox y su grupo Silver Apples, les abrió el camino y les mostró por dónde ir. Así que imagínate la importancia de lo que estamos hablando. La importancia de lo que estamos hablando y el desconocimiento de algo que, fíjate lo que son las cosas, ¿no? En su momento ya recuerdo que hablábamos de un documental de Prince que se había quedado pues años atrás, ¿no? Y que llegaba a tus manos, y esto igual, al final, el mundo globalizado en el que vivimos nos refleja o nos hace ver que hay otros orígenes que a lo mejor desconocemos y que en este caso con Simeon Cox pues tuvieron también ahí a su fundador en la música electrónica. Sí, la verdad que yo creo que es cuestión de investigar y bueno, y ahora quizás saliéndonos un poco del tema de la música, pues la verdad que la historia se va construyendo a medida de los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? Y digo porque me salgo un poco del podcast porque en los últimos meses ya han salido publicadas varias noticias que nos hacen cuestionarnos la historia como raza, ¿no? Me refiero a los descubrimientos paleontológicos que se están realizando de nuevos fósiles que están haciendo que los libros de historia se tengan que reescribir y que todo lo que conocemos de neandertales, de todo el mundo, digamos, paleontológico humano, esté cambiando y los libros de historia cambien. Bueno, pues digamos que nuestros conocimientos también, a raíz de que vamos conociendo a nuevos artistas, vemos cómo van cambiando y comentarte, te decía que Simeon Cox se hacía sus propios sintetizadores y ya volviendo al tema del podcast, y es que, bueno, él empezó tocando en una banda de rock puramente, ¿no? Una banda de rock más tradicional de los 60. La banda se llamaba Overland Stage Electric Band. Esta fue, digamos, su primera banda junto al percusionista Danny Taylor. Pero el destino de la banda cambió después de que un amigo de Simeon Cox, va y le presenta un oscilador. Le dice, oye, mira, tengo esto por aquí, un oscilador, y con esto yo estoy haciendo experimentos porque veo que cuando le aplico corriente, pues esto produce sonido. Y entonces estoy viendo cómo puedo yo meter esto en la música. Claro, Simeon Cox, un hombre muy creativo, pues se quedó encandilado con aquello. Y bueno, y digamos que este oscilador se le intentó dar forma de sintetizador ya por la década de 1940. Lo que pasa es que al no prosperar, imagínate en los 40, introducir música electrónica, no, eso era ya demasiado, ¿no? Entonces, eso pues estuvo encerrado ahí en cajones hasta que gente lo empezó a sacar y ya en los 60, digamos con un poco más de apertura, ¿no? En lo que es el mundo musical, pues Simeon Cox comenzó a experimentar con la máquina y entonces lo que hacía es que se iba al estudio de grabación y colocaba capas de sonido que producía este primer sintetizador sobre la música de su banda. Es decir, que ellos grababan su música rock y sobre esa música rock él en el estudio de grabación empezaba a ponerle capas de sonido electrónico. Así que Taylor y Simeon comenzaron a hacer música ya, digamos, con otra banda porque quisieron abrir otra banda para experimentar con esto. Y así nacen en 1967 la banda Silver Apples. Y entonces Cox, una vez que ella ve que es por ahí por donde quiere ir, empezó a agregar más osciladores. Ya no solo con un oscilador, sino más y más osciladores.
en propias palabras de Simeon Cox, él decía que esto era una pila casera de basura eléctrica. Y él empezó a poner osciladores, dice, bueno, si con un oscilador tengo este sonido, ¿qué pasa si pongo más osciladores? Y si le empiezo a dar un orden. Y así empezó a hacerlo, añadiendo osciladores, uno tras otro, y finalmente se construye un instrumento al que llamó La Cosa, The Thing. La cosa. Y La Cosa, The Thing, que tenía 9 osciladores de audio y 86 controles manuales. Fíjate que los osciladores estaban hechos de plomo y se tocaban con los pies, con los codos, con las rodillas, porque tenía tantos controladores que si querías generar sonidos, pues tenías que utilizar varias partes del cuerpo, porque no es como los que se desarrollaron más tarde o como los que tenemos ahora, que ya con el estándar MIDI y demás, pues tú ya con un teclado ya tocas absolutamente todo, ¿no? En esa época, y hay fotos muy curiosas en las que se ve a Simeon Cox, bueno, pues con un montón de perillas y con un montón de mandos para poder variar la oscilación, nunca mejor dicho, de estos osciladores. Y entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo sonaría eso? Y además luego Cox, pues se le ocurrió la idea de, en el escenario, en los conciertos que daban, pedía a la audiencia que gritara diferentes palabras. Y entonces él las grababa e iba añadiendo esos fragmentos aleatorios de voz a estos sonidos, ¿no? Y así empezó a lograr, bueno, pues discos que dejaron atónitos a un montón de artistas. Así que, bueno, esos fueron los comienzos de la música electrónica en Estados Unidos y que luego, bueno, pues imagínate la de asombro, ¿no? En grupos que cuando los descubrieron, pues nada, dijeron, oye, pues este es el camino y por aquí queremos ir. Y bueno, ellos llamaron la atención de gente tan importante como John Lennon o Jimi Hendrix. Fíjate. Con quienes, imagínate, tocaron una versión del himno norteamericano de Star Spangled Banner, y que bueno, que es que John Lennon y Jimi Hendrix pues escuchaban sus discos y decían, bueno, pero ¿y esta gente esto cómo lo hacen? Y los llamaron y grabaron esa versión. La verdad que buscar esa versión tiene que ser impresionante, ¿no? Pues sí. Pero ellos eran unos artistas, este dúo de Silver Apples, que iban a lo suyo, José Luis. O sea, ellos, lejos de querer saltar a la fama, ellos lo que querían era seguir experimentando, porque yo creo que se fliparon, como me hubiese flipado yo, lo reconozco. Claro. Por lo que estaban haciendo y que nadie más se atrevía a hacer. Y yo creo que ellos entraron en su mundito y no querían saber nada de contratos multitudinarios, de hacerse unas estrellas musicales, porque sabían que desde que firmaran un contrato con una casa discográfica se acabó lo que se daba, ¿no? Se acabó la experimentación y se acabó todo lo que podrían hacer. Y ellos eligieron ser un dúo de culto que vendían poquísimos discos, pero que imagínate el legado que han dejado y los nombres que atrajeron, ¿no? Que pudieron atraer con su música. La verdad que increíble. Físicos al final, ¿no? Físicos de la música y creadores, porque tal y como lo estás relatando, el ver que estaba experimentando que si palanquitas, que si las grandes máquinas que tenía con las que tenía que lidiar, y encima aprovechando también pues el hecho de que hasta el público pudiera aportar su granito de arena, te hace pensar que, como decíamos antes, son artesanos musicales, era un artesano musical y un creador, ¿no? Más que otra banda más u otro grupo más, ¿no? de la estela musical. Efectivamente, la verdad que bueno, la verdad que unas historias increíbles. Comentarte que bueno, que ellos grabaron estos discos cuando dejaron de grabar, pues ahí quedó todo en el olvido, pero un sello discográfico alemán descubrió sus discos y va e imprime copias piratas de los 2 discos que publicó esta banda, que tiene 2 discos, los Silver Apples. Y entonces, ¿qué pasa? Que al publicar estos discos en Alemania,
pues claro, con ese patrimonio que ellos ya tenían de Kraftwerk, su música se repartió por toda Alemania y así es como llegaron los ecos de esta banda a Europa, Ujú. en los que eran unos desconocidos. Y digamos que este interés europeo pues hizo que Simeon Cox reviviera la banda y en 1997, bueno, pues empezaron a dar conciertos y uno de ellos, el más famoso, fue uno que dieron en Nueva York y fíjate, si la banda es tan mítica, tan de culto y tan extraña, que al concierto, pues nada más y nada menos que pidieron ir artistas como los propios Beastie Boys, imagínate, Ujú. ellos querían ver a sus ídolos de toda la vida, que no se podían creer que 30 años después, en el Ujú. 97, 30 años después de sacar su primer disco, los Silver Apples, volvieran a dar un concierto, pues ahí estaban los Beastie Boys. También quiso asistir Sean Lennon, el hijo de John Lennon, al que por lo visto John Lennon no paraba de hablar de esta gente, y también actores como por ejemplo Johnny Depp, que sabemos que tiene un grupo musical, o Kate Moss. Ujú. Así que por lo visto ese concierto que dieron en Nueva York, en la Nighting Factory, fue, bueno, pues una congregación de gente que se volvió loca para ver a los Silver Apples y ahí vemos, ¿no?, la importancia que tuvieron a pesar de ser una banda casi secreta y de culto con tan solo 2 discos, pero tú imagínate, bueno, la labor que hicieron y la repercusión que han tenido queriendo ser una banda de culto y casi, bueno, minoritaria, no, lo siguiente, Ujú. pero que sin quererlo yo creo han dejado un estigma en el mundo de la música, una señal realmente increíble. Jaime, y para acabar, ¿crees que Sí. bueno, ese legado o esos inicios de este grupo de Silver Apples y también de Simeon Cox le han servido a todos esos DJs que ahora pues centran todo su estilo musical, ¿no?, en la música electrónica? ¿Crees que existe algún tipo de nexo entre unos y otros? Pues, bueno, el carácter primigenio de este grupo y lo que hicieron ha marcado la línea a seguir de lo que conocemos a día de hoy como música electrónica. Bueno, yo estoy seguro que como pionero, bueno, pues estoy seguro que, de hecho, claro, si gente como Beastie Boys, pues eran no sus fans y retomaron su música, pues seguro vamos, que podremos encontrar samples de los sonidos que ellos realizaron. Esto es una labor de investigación, José Luis, que vamos, me está encantando esta pregunta que has hecho porque Hmm. seguro, estoy segurísimo que, que los Silver Apples, bueno, pues con canciones como Oscillations, que es una de las que he podido escuchar, y también te mandaré los enlaces de YouTube por si quieres también publicarlos Ujú. para que los oyentes lo puedan obtener de forma más rápida. Pues la verdad que estoy convencido, ¿no? Que buena parte de su trabajo seguro que está ahí sampleada y seguro que lo podremos ir descubriendo poco a poco y lo iremos contando. Bueno, Jaime, como curiosidad, fíjate, claro, hablabas de esos discos, según la biografía del grupo, llegaron a grabar un tercer álbum en 1970, pero no vio la luz. Pero sobre el segundo disco, el disco Contact, de 1969, tuvieron un problema, una polémica legal, porque la aerolínea Pan Am les denunció por el diseño de la portada, porque en esa portada aparecían dos músicos, los dos músicos de la cabina, perdón, los dos músicos en la cabina de uno de los aviones de En la la Pan cabina. Am, pero en la parte trasera figuraban los mismos artistas en la escena de un accidente aéreo. Claro, imagínate. Vaya, Claro, tú imagínate la cara que vaya, se le habría quedado claro, a la gente de Panam diciendo, oye, muy bien que me hayas utilizado en la cabina, todo perfecto, pero luego por el otro lado me hayas metido un accidente aéreo que lo único que genera es pánico, ¿no?, en los pasajeros y una mala imagen de la claro, aerolínea. totalmente, totalmente, sí, es lo que tienen los artistas alternativos, José Luis, Sí, que sí. claro, cuando se ponen a crear y a imaginar, pues ya se vuelven totalmente incontrolables y no sé, ¿no? Es que es de ABC, pues no sacar una portada así, ¿no? Porque, Claro. claro, no procede, ¿no? Pero yo me lo imagino en su faceta creativa y de rebeldes, pues claro, haciendo esto que supongo que les habrá traído un buen problema con Param, que seguro que si los demandó, pues habrán ido a juicio porque sabiendo cómo se las gastan en Estados Unidos, Ujú. pues seguro que tuvieron un problema legal ahí importante que como siempre o como casi siempre en Estados Unidos se suele resolver digamos que en petit comité
mediante una aportación económica, ¿no? Y una retractación. Seguro. Entonces, pues, bueno, pero es la cosa de la situación de los creadores, ¿no? Que cuando te pones a crear, pues te pones y no hay quien te pare. Efectivamente. Y como último detalle, hablando de música electrónica, el primer festival de música electrónica, buscando también información, tuvo lugar en Miami, fue la primera edición de la Winter Music Conference. El país con más DJs en el top 100 mundial es Holanda, y también hay un día, el Día Mundial del DJ, que es el 9 de marzo y se creó en el año 2002. Así que, bueno, también Pues, detalle claro. curioso. Sí, la verdad que son detalles curiosos y que ahora que la música electrónica, quizás ahora un poco menos, ¿no? Pero que hace unos poquitos años era, digamos, el estilo top, ¿no? El estilo que más pasiones levantaba y que, bueno, que ahora también por la pandemia, pues diferentes festivales se han tenido que suspender, pero que seguro que cuando retomen veremos cómo de nuevo vuelve a ser un estilo que al menos en festivales son, vamos, lo más top del panorama musical. Pues fíjate, toda esta gente, ¿no? que ahora practica este género, que se lo debe a creadores casi anónimos, ¿no? Que tenemos la suerte de descubrir por investigar y por, bueno, pues por tratar de traer temas interesantes semana a semana a el que yo creo que cada vez es más apasionante podcast. Efectivamente. Jaime, la verdad que ha sido un tema apasionante, Silver Apples, Simeon Cox, el arranque de la música electrónica y bueno, temas que realmente nos hacen descubrir, como bien decías, nuevos mundos y que el mundo de la música no tiene límites ni tiene tope alguno. Ciertamente, y la verdad que recomiendo de verdad guardar unos ratitos para escuchar estos dos discos de Silver Apples porque les va a encantar, porque es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar ahora, y creo que es una obra que a pesar de haber sido unos artistas de culto, yo creo que, bueno, ya comentamos en el podcast que artistas como Jimi Hendrix o John Lennon quisieron grabar con ellos, yo creo que eso resume la calidad musical de lo que hacían y digamos, lo pioneros que fueron, ¿no? Así que la verdad que recomiendo escuchar esos dos discos de Silver Apples, y si nos quieren dejar algún comentario de lo que les ha parecido, pues mejor que mejor, porque así podremos compartir, bueno, impresiones de este tema de hoy del podcast. Efectivamente. Jaime, pues como siempre un placer haber charlado contigo este ratito de la buena música, de esas investigaciones que realizas que pues en cada podcast nos sorprendes más, y a ver con qué nos encontramos en el siguiente. Estupendo, pues sí, pues la verdad que puedo decir que quedan temas para este verano y más adelante increíbles, y que en próximas ediciones hablaremos de un productor que yo creo que también es poco conocido en España, pero que cuando hablemos de él, seguro, y demos un dato de él, seguro que enseguida los oyentes ya con unos añitos lo van a recordar, si no por su nombre, sí por su imagen y por el grupo del que forma parte, y del que luego a partir de ahí pues se ha convertido en uno de los productores más brillantes del pasado siglo XX y de este siglo XXI. Así que traeremos la figura de ese artista, que no desvelamos, para dejar ahí un poco el misterio, José Luis. Efectivamente, lo dejamos como gancho y que tengan que escuchar el siguiente podcast, que es obligatorio. Estar pendientes. Efectivamente. Sí. Jaime, pues como siempre un placer, muchas gracias por ese buen saber, por la buena música que nos aportas, y como ya es habitual, ya sabes, te dejo por aquí nuestro lema, que es que tu podcast te acompañe. Pues sí, pues así estaré, acompañado por estos maravillosos podcasts, y hasta una próxima semana, hasta un próximo capítulo. Le envío un saludo muy fuerte a todos los que escuchan el podcast, que se lo descargan, que lo pueden escuchar después cuando quieran, donde quieran, en el lugar que más les apetezca, y pedirles que se sigan cuidando mucho, y a ti pues te envío un fuerte abrazo, José Luis, hasta una próxima ocasión. Efectivamente, va de vuelta, como se suele decir. Un abrazo, Jaime. Sí, hasta luego. Chao. Saludos. Pues como ves, otro podcast más donde hemos podido conocer historias que a lo mejor en un principio pasan desapercibidas, pero que finalmente se acaban conociendo y nos acaban sorprendiendo. Ya lo decía al comienzo del podcast, que Jaime Ojeda nunca nos defrauda con sus historias en Musiccast, en World Media Podcast. Te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestra página web
para que puedas escuchar todos estos podcasts, todo nuestro contenido, y esa página web es www.worldmedia.es. Que de repente pues utilizas una plataforma de podcast determinada, también nos encuentras ahí, como World Media. Estamos en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, bueno, en todas ellas. Y recuerda que también nos puedes enviar un correo electrónico o comunicarte con nosotros a través de los diferentes medios que tienes a tu disposición, como las redes sociales o esos lugares donde se publican estos podcasts y que dan la posibilidad de dejar algún comentario. En el correo nos encuentras en información@worldmedia.es y también puedes encontrarnos en nuestro blog eltridente.wordpress.com. Y ahora sí me despido, soy José Luis Martín y te dejo mi lema, en esta ocasión para ti, y el lema de World Media, y ese es que tu podcast te acompañe.